Hola runners, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer una revisión de accidente cerebrovascular. Si ven este cerebrito acá al lado, esto quiere decir que es importante. Entonces todas las veces que encontremos este cerebrito dentro de la presentación, recuerden, es importante para la vida y especialmente para CONAREM. Entonces vamos a arrancar nuestra revisión de accidente cerebrovascular. Antes les invito a que se suscriban al canal de YouTube para más contenido como este. Entonces, ¿por qué es importante revisar accidente cerebrovascular? Es muy importante porque cayó 15 veces en los últimos 17 años. Eso quiere decir prácticamente una vez por año, prácticamente. Entonces no podemos ir al examen de la CONAREM sin entender accidente cerebrovascular. Ahora, esto no es una clase convencional del método tradicional lineal, sino que es una guía de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les voy a dar los datos más importantes para la CONAREM. Yo les voy a dar un contexto para que puedan comprender lo que ocurre acá, pero es una guía de revisión. Y vamos a arrancar con un caso clínico muy interesante que cayó en la CONAREM. Entonces, el caso clínico es larguísimo, tenemos muchísimas opciones. En cuanto a las respuestas, no me voy a detener a leer todo esto. Entonces le voy a pedir que pausen el video, lean el caso clínico, traten de responder y luego, una vez que ustedes respondan, avanzamos hacia la revisión. Si ya hicieron esto, entonces vamos a ir destacando los datos más importantes dentro del caso clínico. Pero resumiéndoles, es una mujer de 50 años que es hipertensa, que acude por una focalidad neurológica brusca. Tiene una hemiparesia y un trastorno, una debilidad en el hemiscuerpo derecho y un trastorno del lenguaje. El portero que está en el hospital ya sabe que se trata de una ACV. Entonces, todos sabemos que se trata de una ACV. ¿Por qué? Porque tiene una focalidad y la focalidad más clásica, que es debilidad en el hemicuerpo. Ahora vamos a ir destacando ciertas cuestiones dentro de este caso clínico. Dijimos una mujer de 50 años que es hipertensa, incluso ingresa con una presión arterial de 180 por 110 milímetros de mercurio. Entonces, ¿por qué es importante recordarlo la hipertensión? Porque la hipertensión sumado a la diabetes son los factores de riesgo más frecuentes dentro del accidente cerebrovascular, pero específicamente de un tipo de accidente cerebrovascular isquémico, que ya vamos a ver más adelante cuál es. Ahora, tiene un cuadro de 1 hora de evolución con trastornos del lenguaje y debilidad en el hemicuerpo lado derecho. Ese fue el motivo de consulta. Al examen físico, ¿qué se encontró? Hemiplegia, una pérdida total de la fuerza muscular. ¿De dónde? Facio, cara, braquio, brazo, crural, pierna del lado derecho. O sea, toda la mitad derecha del cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante destacar estos datos? Primero que nada, por este tiempo, 1 hora de evolución y esta focalidad neurológica brusca. Ahora, presten atención a esto. Todo paciente que presente una focalidad neurológica brusca, esta focalidad puede ser motora, puede ser sensitiva, puede ser de la coordinación, puede ser visual, puede ser alteración del estado de conciencia. Todo paciente que presenta una focalidad neurológica brusca se merece una tomografía de cráneo. Entonces no debemos olvidar esto. Yo les paso mucha información, no me voy a detener a leer, simplemente les brindo esta información para que ustedes puedan hacer captura del video, compartir con sus amigos, para que todos alcancen esta información. Ahora, entonces esta paciente que tiene una focalidad neurológica brusca, dijimos, se merece una tomografía de cráneo. ¿Y qué se hizo con esta paciente en el caso clínico? Efectivamente, se realizó una tomografía axial computarizada de cráneo. ¿Qué mostró eso? Mostró una arteria hiperdensa en el territorio de la cerebral media. ¿Qué es eso? Cae mucho, no cae mucho, pero tenemos que entender qué pasa acá. No cae, este signo es esta pregunta es la única pregunta que presenta este signo. Entonces ya le estoy revelando la información que es un signo, se llama signo de la cuerda. Esta lesión hiperdensa que vemos acá. ¿Y qué es el signo de la cuerda? Es un signo hipertemprano de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces,
No estamos viendo hipodensidad, hiperdensidad en territorio vascular, sino estamos viendo esta lesioncita, se llama signo de la cuerda, que es un signo hipertemprano de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces dijimos, todo paciente con focalidad neurológica brusca se merece una tomografía de cráneo. ¿Y cómo vamos a interpretar esa tomografía de cráneo? Hacemos la tomografía de cráneo y dentro de las 24 horas la tomografía es normal, se considera un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, presenta una hipodensidad en un territorio vascular, decimos que es un accidente cerebrovascular evolucionado, ya pasó el tiempo, ¿ok? O presenta una hiperdensidad en un territorio vascular, podría ser sangre, podría tratarse de un accidente cerebrovascular hemorrágico en sus diferentes versiones. Entonces, esto es muy importante porque esta información, por más que en la CONAREM no salgan imágenes hasta ahora, esta información es vital para poder interpretar qué ocurre con esta paciente. Entonces ya tenemos los datos: hipertensa, llegó hipertensa, focalidad neurológica brusca, que presenta una tomografía compatible con accidente cerebrovascular isquémico. La respuesta es simple, es un accidente cerebrovascular isquémico. Pero el dato de 1 hora de evolución es crucial. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama ventana terapéutica. ¿Y qué es la ventana terapéutica? Son las 4.5 horas iniciales desde el inicio del evento isquémico. No desde la llegada a la urgencia, desde el inicio del evento isquémico. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos habilita a realizar la terapéutica, que es fibrinólisis. Muy importante este dato que encontramos acá. La opción A es la más correcta, o la correcta específicamente, que dice: le brinda las medidas generales de la fase aguda del ictus, como todo paciente, y se decide su derivación rápida a un centro de alta complejidad por la posibilidad de iniciar tratamiento fibrinolítico. Porque está dentro de la ventana terapéutica nuestra paciente con focalidad neurológica que diagnosticamos con un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, para darle contexto a esto, dijimos, el accidente cerebrovascular isquémico presenta un periodo de ventana. El periodo de ventana es para el tratamiento específico, pero no debemos olvidar el tratamiento general. ¿Y qué es el tratamiento general? Tratamiento que todo paciente con accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, va a recibir. Varía un poquito ciertas cifras, pero todos aquellos reciben. Por ejemplo, tratar la hipertensión arterial. Vamos a tratar de manera endovenosa la hipertensión. En nuestro país usamos la betalol. Si supera 220 por 120 milímetros de mercurio. Otras medidas, como medidas para la hipertensión endocraneana, anticonvulsivantes, mantener buena saturación, antitérmicos, una temperatura que no llegue ni siquiera a febrícula, ¿ok? Profilaxis para trombosis venosa profunda, mantener una buena glicemia, medidas generales o un tratamiento general para el accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, entramos en el quid de la cuestión. Tenemos un tratamiento específico. Y recuerdan qué significa que encontremos un cerebrito acá. Significa que es tema que cae en la CONAREM. Entonces recordamos, ¿qué vamos a hacer si el paciente se encuentra en la ventana terapéutica? Fibrinolíticos. ¿Qué usamos? RTPA, ¿ok? Acá les dejo los datos que debemos recordar. Pero básicamente, dentro de las 4.5 horas, 0.9 miligramos por kilo peso, hacemos 10% en bolo y 90% en infusión continua. Ahora, vayan a dar la leída de los criterios de NIS, que es el criterio de NIS, que es la escala de NIS, es la escala pronóstica del accidente cerebrovascular, en donde si tenemos un NIS menor a 3 o un NIS mayor a 25, no se recomienda realizar fibrinólisis. Es un tema que tienen que revisar sí o sí. También tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Nunca cayó en la CONAREM, podría ser una apuesta, pero debemos recordar, debemos revisar estos datos. Ahora tenemos otra opción, que es la trombectomía mecánica, y cuando vamos a hacer tratamiento antitrombótico. Cuando hablamos antitrombótico estamos hablando de aspirina 300 miligramos. Vamos a hacer cuando el paciente se encuentra fuera del periodo de ventana y no va a recibir fibrinólisis, ¿ok? Ahí utilizamos. Y no es curativo, sino que es para evitar la recurrencia o la muerte. Entonces van a haber preguntas sobre aspirina que tienen que recordar.
Para dar un poquito más de contexto, lo que faltaría para cerrar lo que es accidente cerebrovascular isquémico, vamos a nuestra guía de revisión. Primero que nada, lo más importante es determinar el tiempo en el accidente cerebrovascular isquémico. Ya dijimos por el periodo de ventana, ahora para clasificar. Mejor dicho, para distinguir dos entidades. Primero que nada tenemos el accidente cerebrovascular isquémico establecido y también tenemos el accidente isquémico transitorio. ¿Dónde se corta la torta? 24 horas. Si el paciente presenta un cuadro más de 24 horas de una lesión establecida, hablamos de un accidente cerebrovascular establecido. Ahora, el paciente tiene menos de 24 horas de evolución y tiene mejoría total de los síntomas y en la resonancia magnética no encontramos lesión isquémica, le llamamos accidente isquémico transitorio. La mayoría de los pacientes van a recuperar completamente la focalidad neurológica dentro de la primera hora. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las etiologías del accidente cerebrovascular isquémico? Hablamos de isquémico establecido, dicho y hecho. ¿Cuáles son las etiologías? Tenemos el accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico. Cardio, corazón, embólico de un fenómeno de una salida de un émbolo. Y tenemos enfermedades que causan esto. Si vemos la literatura, la prótesis valvular mecánica es el primer lugar, pero en nuestro medio la fibrilación auricular. También tenemos el accidente cerebrovascular aterosclerótico de gran vaso. Ocurren placas de ateroma en grandes vasos, por ejemplo, el inicio de la carótida interna o la bifurcación de la carótida interna y la carótida externa. Entonces debemos recordar esos lugares. ¿Qué pasa? Una placa inestable, se suelta un trombo, viaja a un territorio vascular menor, va a ocasionar la oclusión del vaso y posteriormente el accidente cerebrovascular isquémico. Ahora tenemos un tipo de accidente cerebrovascular isquémico muy frecuente y muy preguntado, que se llama infarto lacunar o arteriosclerótico de pequeño vaso. Al inicio de esta revisión dijimos que la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son los causantes de un tipo específico de accidente cerebrovascular y es el accidente cerebrovascular arteriosclerótico de pequeño vaso o también llamado infarto lacunar. Debemos saber que a la hipertensión y a la diabetes se le suma la edad avanzada como los factores de riesgo más frecuentes. Recordar esto es bastante preguntado. Y por último tenemos secundario otras causas, que podemos citar muchísimas causas, pero para nuestro examen debemos recordar el síndrome antifosfolipídico, no olvidar pacientes jóvenes, mujeres con accidente cerebrovascular que presentan historia de aborto a repetición, no olvidar el síndrome antifosfolipídico y también el uso de simpáticos miméticos como la cocaína. Esto fue todo con respecto a accidente cerebrovascular isquémico, todo lo que debemos saber para encarar esta prueba. Ahora vamos a hacer una pequeña guía de revisión para no olvidarnos del hermano malito del accidente cerebrovascular isquémico, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por cuestiones semánticas debemos decir que la hemorragia intracerebral se considera accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿ok? Por cuestiones semánticas. Ahora, ¿qué es lo que es esto? Colección de sangre dentro del parénquima cerebral. Eso es, y generalmente secundario a la lesión de una arteria, una lesión no traumática de una arteria. Es más frecuente en varones, es más frecuente en edad avanzada. Y acá les dejo esta tabla por edades que deben aprender. No me voy a detener a leer. ¿Deben memorizar? Sí, deben memorizar, porque son preguntas que caen bastante. Entonces, deben memorizar este cuadrito. No me voy a detener a leer. Ya dijimos los factores de riesgo. Comparten con el accidente cerebrovascular isquémico. Le sumamos hipercolesterolemia, le sumamos tabaquismo, le sumamos alcohol. Le sumamos eso, también son válidos para el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Similar al accidente cerebrovascular isquémico. Va a tener una focalidad neurológica brusca. Pero recordamos que el primo malito, el hermano malito del accidente cerebrovascular isquémico. Esto quiere decir que tiene peor pronóstico.
que cursa con un cuadro más grave. Debemos recordar eso. Entonces, cursa con cefalea, cursa con vómitos, con pérdida de conciencia más frecuentemente por el efecto de masa que ocasiona la sangre dentro del parénquima cerebral. En cuanto al tratamiento, dividimos un tratamiento médico y un tratamiento que es quirúrgico. Allá como era general y específico, acá es médico y quirúrgico. Debemos decir que la mayoría de los pacientes no irán a cirugía. La mayoría de los pacientes serán manejados con el tratamiento médico únicamente. Entonces, debemos mantener cifras de tensión arterial, usamos drogas endovenosas como el labetalol en caso de superar, por ejemplo, presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio. Y otras medidas como ya vimos previamente, les dejo acá para que le den una leidita. ¿Qué es importante manejar? ¿Qué es importante manejar? Repito, que no todos los pacientes irán a cirugía, sino que quedarán en el tratamiento médico. Les dejo este cuadrito para que puedan recordar, pero esto es muy importante. Una hemorragia cerebelosa mayor a 3 centímetros. Por ahí van a encontrar una pregunta que dice por encima de 3 mililitros. Es una maldad hacer de esa forma. En el momento del examen vamos a marcar cualquier cosa ahora, pero nosotros los runners, los que estamos con Kona Running, sabemos que no es así. Por encima de 3 centímetros. Le dejo esto, como les digo, una guía de revisión. Vayan a dar una leída a este contenido. Eso es todo con relación a accidente cerebrovascular isquémico, accidente cerebrovascular hemorrágico. Estos son los datos que no debemos dejar de olvidar, no debemos olvidar para el examen de la CONAREM. Entonces le invito a que se unan a nuestras redes, que compartan para que esto llegue a más personas. Muchas gracias.